el problema económico, ¿sí? Nosotros, ahora que ustedes me dicen que lo entendieron, estamos en condiciones de poder hacer una actividad. Bueno, la actividad consiste en lo siguiente. Vieron que en el Classroom de Economía, yo les dejé compartido como un material en los primeros días de clase un libro que se llama Economía, que es de la editorial AIL y que es la edición 2019. Yo necesito que en ese libro... 200 hojas. ¿Cómo? ¿Es el PDF que envió con 200 hojas? Sí, es un PDF, es un libro en PDF. Yo necesito que de ese libro vayan a la página 24 del libro y realicen un mapa conceptual con la clasificación de las necesidades. ¿Todo el mundo sabe qué es un mapa conceptual? La idea pasa que el problema que tengo es que lo descargué con el celu. Y bueno. No escuché bien, ahora me comentás esa dificultad. Yo les pregunté si saben qué es un mapa conceptual. Sí, profe. La idea de un concepto en sus diferentes niveles de importancia. Muy bien, voy a marcar... Muy bien, Dimitruk, la verdad que define muy bien. Voy a arrancar desde un concepto base, que en este caso va a ser la palabra necesidad, y de ese concepto base se van a desprender subconceptos, ¿sí? Que son, por ejemplo, los subtítulos que van a ir apareciendo de la clasificación de las necesidades. Entonces tenemos la primera clasificación, necesidades básicas, que a su vez se dividen en dos tipos, ¿sí? Entonces ustedes lo van a ir haciendo con una palabra clave, subpalabras claves y con flechas van a ir uniendo los conceptos, ¿sí? Que entre en una hoja y que no sea muy extenso. Y en vez de ponerle las definiciones de cada una, no le vamos a escribir las definiciones, sino que al ladito le vamos a escribir un ejemplo, ¿sí? Entonces, necesidades básicas, naturales, ejemplo, comer. Ejemplo, dormir, ¿sí? ¿Se entiende cómo lo van a hacer? Bueno, de todos modos, si tienen dudas de cómo hacerlo, me pueden ir consultando y yo los voy guiando, ¿sí? Recuerden que está en la página 24 del libro. Viendo qué es la economía, cómo se clasifica, ¿sí? En las clases anteriores. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿pero para qué sirve la economía? ¿Qué es lo que estudia? Ya sabemos que estudia al hombre, la relación de ese hombre en sociedad, sabemos que es una ciencia social, ¿sí? Pero necesitamos precisar qué estudia la economía. Entonces acá dice, la economía es la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos a diferentes usos alternativos para satisfacer las necesidades que siempre son ilimitadas. Siempre tenemos más necesidades que recursos. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice acá? Sí. Sí, siempre tenemos más necesidades que recursos, ¿sí? Y fíjense qué palabra está resaltada ahí, en esa definición. Recursos escasos. Recursos escasos. Bueno, recursos, ¿qué son los recursos? Los medios que tenemos nosotros para hacer diferentes actividades. Muy bien. ¿Y a qué se refiere la palabra escasos? ¿A qué lo pueden asociar ustedes? Son limitados. Que son limitados, que es algo que se agota, que es algo que no está siempre disponible, ¿sí? Bueno. Es algo finito. ¿Qué es algo finito? Exactamente, muy bien. Bien. La escasez en la economía. Vamos a analizar qué estamos hablando de qué estamos hablando cuando usamos la palabra escaso, la palabra escasez
en economía. Bueno, la escasez es el problema económico por excelencia. En economía se habla de escasez de recursos frente a las necesidades ilimitadas, ¿sí? Hay pocos recursos disponibles y hay muchas necesidades. Entendiendo por escaso aquello que puede ser poco o que las posibilidades de utilizarlo son limitadas. Se necesita tiempo, esfuerzo, organización de capital, entre otras cosas, para poder adquirirlo, ¿sí? No siempre lo escaso es lo que es poco, sino también lo que es limitado en disponibilidad, ¿sí? Como no está disponible todo el tiempo porque requiere un esfuerzo acceder a eso, por eso en la economía usamos la palabra escasez para referirnos a eso, ¿sí? A lo que no está disponible todo el tiempo y necesito hacer un esfuerzo para poder adquirirlo, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo hacer para obtener el máximo provecho de los recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades? Eso es lo que se pregunta la economía, ¿sí? Y trata de buscar y dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? La pregunta, nuevamente les repito, es ¿cómo hacer para obtener el máximo provecho de los recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades? ¿A ustedes se les ocurre alguna respuesta? ¿Cómo? Perdón, profe. ¿Se les ocurre alguna respuesta? ¿Cómo es que lo hace? Exacto. ¿Cómo hace la economía? Y a través de varios estudios analiza un problema constante en diferentes regiones. Exacto. No es el mismo problema que tenemos nosotros, que el que tiene Venezuela, que el que tiene África. Exacto, Y ahí muy pueden bien. ver cómo son sus necesidades para resolver y satisfacerlas. Muy bien, Dimitru, ¿sí? La economía primero va a contextualizar el problema económico y va a analizar cuáles son los recursos específicos que cuenta esa región y cuáles son las necesidades específicas que tiene esa región, ¿sí? Ya tenemos. En este gráfico ustedes pueden ver que dice escasez económica, ¿sí? La escasez económica se produce por dos cuestiones. Porque los recursos son limitados, como aparece acá, y los deseos, o también llamados necesidades, son ilimitadas. Tenemos limitados recursos para satisfacer muchos deseos, muchas necesidades, ¿sí? Entonces la economía, para solucionar ese problema, tiene que hacer elecciones, ¿sí? ¿Entre qué tiene que elegir? Bueno, va a tener que elegir entre qué quiere producir, entre cómo lo quiere producir y para quién lo quiere producir, ¿sí? Esto que decía recién Mateo, ¿no? ¿Cómo va a responder a este problema la economía? Bueno, va a tener que contextualizar el problema económico y ver qué es lo que necesita, quiénes lo necesitan y cómo va a ser para satisfacer esas necesidades. Entonces va a tener que ver qué tiene que producir, cómo lo va a producir y para quién lo va a producir. ¿Sí? ¿Se entiende esta explicación? Sí, profe. Muy bien. Bueno, hablamos durante toda la explicación sobre las necesidades, ¿sí? ¿Y alguien sabe qué es una necesidad? Y la necesidad es algo... Oferta. Hay mucha demanda y no hay mucha oferta. A ver, ¿Aguilar es el que me está hablando? Sí, profe. Sí, a ver, Aguilar, ¿qué me quiere comentar? Que es un producto que hay mucha demanda y hay poca oferta de parte de la economía. Ajá, entonces la necesidad usted lo asocia a la necesidad de adquirir un producto. Claro, por ejemplo, la vacuna ahora el coronavirus, Ajá. hay mucha demanda y nada de oferta. Y no hay oferta. Y es algo que necesitamos. Claro. Bien. Bueno, En el caso de la salud, pero ¿alguien me quiere aportar otro concepto de necesidad?
¿Qué es necesitar? ¿Qué es necesidad? Las cosas básicas que requerimos nosotros. Está bien, necesitamos Agua, cosas alimento, básicas. vestimenta. Bien, ustedes me están dando ejemplos que están muy bien, pero yo necesito saber qué significa la palabra necesidad. Y es la... Requerir de algo para poder vivir. Está bien, es requerir algo, es necesitar algo. Entonces podríamos decir que la necesidad es un sentimiento, es una sensación, ¿sí? De que, ¿qué es lo que siento primero? Lo que decía Aguilar, que me falta algo. Por ejemplo, en esta situación de pandemia, todos sentimos que nos falta la vacuna, ¿sí? Entonces, necesidad. Necesidad es una sensación de carencia de algo. Siento que me falta algo, ¿sí? Es una unidad de deseo porque yo lo que busco es satisfacer eso que requiero. Las necesidades tienen características, ¿sí? Las características de las necesidades son que son ilimitadas en cantidad, quiere decir que son muchas, los seres humanos tenemos muchas necesidades, pero a la vez estas necesidades son limitadas en su capacidad de satisfacción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sean limitadas en su capacidad de satisfacción. Que no todas las cosas satisfacen las mismas necesidades, ¿sí? Entonces, ejemplos de necesidades humanas. ¿Qué necesidades tiene un ser humano? Recién me hablaron de necesidades básicas. Lo dijo Bardagalo. ¿Cómo? Alimentación. Alimentación, muy bien. Entonces, Vestimenta. la necesidad de alimentarse es Necesidad. la vestimenta, muy bien. Que van de bola por todos lados. No, No, pero eso no es una necesidad, por su vida. no, está bien lo que dice Bardagalo, salvando el comentario, ¿no? Pero está bien lo que dice Bardagalo, ¿sí? La vestimenta es una necesidad, ¿sí? ¿Qué pasa con estas necesidades? Por ejemplo, las que ustedes me nombraron, alimentarse, vestirse, son necesidades ilimitadas, siempre las vamos a tener, ¿sí? Y son necesidades limitadas en su capacidad de satisfacción porque no a todos se nos satisface esa necesidad de la misma manera, ¿sí? Porque quizás para mí la satisfacción de la necesidad de vestirme se satisface con un vestido, pero no para ustedes, ¿sí? Para ustedes se satisface, no sé, con un pantalón, una remera y un abrigo, ¿sí? Entonces todos tenemos distintas capacidades para satisfacer esas necesidades. No todos las podemos satisfacer de la misma manera. Por ejemplo, con el alimento se ve bien claro. Hay personas que pueden satisfacer sus necesidades alimenticias cumpliendo con una dieta equilibrada y hay otras personas que no lo pueden hacer, ¿sí? Porque no tienen los recursos necesarios para poder acceder a esa dieta equilibrada y simplemente la satisfacen como pueden, ¿sí? Bueno, entonces quedó claro que necesidad es la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. Las necesidades son ilimitadas, de ahí que el problema básico que se presenta en todas las sociedades es la escasez. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Muy bien.